Bueno, bienvenidas a este evento paralelo que tiene un nombre hermoso que se llama Liderar y Cuidar hacia una economía del cuidado justa con las mujeres y con la madre tierra. Y básicamente la idea es que podamos tener un diálogo y este diálogo lo pensamos, lo diseñamos y lo coorganizamos. Y tengo el enorme placer de decir que lo pensamos y lo coorganizamos con FILAC, que es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, aquí representado, también en alianza con ONU Mujeres y obviamente GWL Voices. Me presento, soy María Fernanda Espinosa, soy la directora ejecutiva de GWL Voices y estamos aquí en este gran grupo sobre representadas porque tenemos a una de nuestras miembros estrella de GWL Voices, que es la ex vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell. ¿No? ¿Y por qué pensamos que era importante tener esta conversación? No hicimos la previsión, pero la idea era no tenerla a la hora del almuerzo, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y les decía liderar y cuidar. ¿Y cuál era la pregunta que nos hicimos, no? ¿Cómo construir sociedades que cuidan, que se cuidan? ¿Cómo los cuidados deben estar en el centro de la resignificación de la economía, de las políticas públicas, de la política, ¿no? ¿Cómo entender los cuidados como un bien público, como un valor, como un ethos, ¿no? ¿Cómo cuidar como un derecho, como bien lo ha dicho ahora la Corte Interamericana de Justicia, como un derecho, pero también como una responsabilidad, como una suerte de amalgama del tejido y de la cohesión social? Entonces, los cuidados, y lo han dicho repetidamente en la jornada de hoy, no es un tema que les preocupa a las feministas, es el tema. ¿Y por qué es el tema? Porque tiene que ver con nuestros modelos de desarrollo, porque tiene que ver con nuestros valores, porque tiene que ver cómo nos organizamos en la sociedad para administrar el bien público mayor, que es el bien público de cuidar y cuidarnos, ¿no? Y básicamente cómo sostener la base de la sociedad, cómo mantener y sostener la vida. Y la idea era cómo alimentar intelectualmente, políticamente, esta manera de entender y resignificar y transformar la sociedad desde esta lógica de los cuidados. Y aquí quiero ser muy clara y enfática. ¿Por qué tenemos el panel que tenemos aquí, ¿no? Y tenemos este panel porque pensamos que el tema de los cuidados no es una invención occidental. A veces los occidentales somos arrogantes, creemos que estamos inventando el agua tibia, perdón, y como estamos casi en familia, puedo decirlo, ¿no? Pero el tema de los cuidados tiene que ser entendido y construido epistemológicamente desde una mirada intercultural. Y en este superpanel que tenemos ahora y aquí, vemos esas voces representadas, pero no solamente desde el intelecto, pero desde la práctica, desde cómo se construyen realmente la sociedad de los cuidados. Voy a presentar brevemente al superpanel que tenemos el día de hoy. Tenemos, como decía, a Epsi Campbell, miembro de GWL Voices, pero expresidenta de la República de Costa Rica y presidenta del Frente de Mujeres Afropolíticas. Bienvenida, Epsi, es un honor tenerte aquí. Dali Ángel es coordinadora de planificación y ejecución de programas, proyectos, juventudes y mujeres indígenas del FILAC, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Una persona realmente que tengo el placer de trabajar con ella de manera continuada y seguida, pues una gran intelectual indígena mexicana de este país que acoge la 16ª Conferencia Regional de las Mujeres. Y tenemos a la grandísima, una de las referentes del pensamiento latinoamericano, lo digo en términos amplios, un referente y también una mentora, y lo digo también a título personal, Otilia Lux de Cotí,
Es asesora del programa emblemático Mujer Indígena del MILAC, ex vicepresidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y ex representante permanente de Guatemala ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Prácticamente casi no necesita ser presentada porque es conocida en todos los terrenos que tienen que ver con la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas y de las nuevas formas de pensar el desarrollo y la economía. Y finalmente tenemos el gran placer de tener a Bárbara Ortiz, quien es asesora regional en temas intergubernamentales y de sociedad civil de ONU Mujeres. Bienvenida, Grace, es un placer tenerte aquí. Lo que vamos a hacer es hacer como una suerte de 2 grandes rondas de preguntas y quisiera dedicar un buen tiempo para tener una conversación íntima entre las personas que están aquí, en la sala y utilizar la enorme experiencia que tienen nuestras panelistas para avanzar este diálogo. ¿No? Yo creo que es importante saber, o sea, quiénes están ahí acá representando la audiencia de los eventos paralelos de esta conferencia y cuánto es la importancia que le dan a una reflexión verdaderamente intercultural sobre los cuidados, ¿no? Pues vamos a continuar con una primera ronda de preguntas a nuestros panelistas, que es un poco para ubicar el tema, ¿no? Cómo vamos a ubicar el tema. Y me gustaría empezar por Epsi Campbell. Vamos a tener unos 5 minutos de seguir y para poder tener una segunda ronda también de preguntas con ustedes. Entonces, le preguntaría a Epsi, como defensora de los derechos de las mujeres, yo creo que has luchado, Epsi, incansablemente para crear economías justas y que realmente funcionen para y con las mujeres. Y tu conexión también con la tradición, el legado y el poder de las mujeres afrodescendientes creo que es algo que debemos destacar. ¿Cómo diseñar o cómo entender una economía del cuidado para atender todas estas formas de desigualdad estructural, incluida el racismo? Desde tu experiencia, ¿cómo estás viendo esta construcción y la agenda que anima esta 16ª conferencia regional? Bueno, primero que todo quiero saludar a todas las que se atrevieron a conversar con nosotras sobre este tema. Quiero agradecer profundamente a GWL, de la que me honro ser parte, por este debate urgente de una perspectiva de economía transformadora, desde una perspectiva feminista y de las mujeres, que incluyen los factores que impactan la economía desde los actores y las actoras y en todos los sectores. Y quiero decir que por esto no solo se trata de una economía de cuidados, sino de una nueva economía integral que dé valor real y económico a todas las actividades económicas y que se contrapone a esa economía tradicional que conocemos hasta ahora, la formal, la de los estados, que invisibilizó, que no solo invisibilizó, sino que borró como consecuencia de esa mirada parcial, ocultó una parte del trabajo y entonces ocultó los costos que lastimaron a las mujeres y maximizó las ganancias que beneficiaron a los hombres y a otros actores económicos. Quiero decirlo desde esta perspectiva porque evidentemente la propuesta es de una nueva economía en la que me baso, que requiere una nueva política, un nuevo liderazgo transformador y compasivo que garantice el cuidado, la preservación de la vida para el presente y el futuro y los derechos de todas las personas sin ninguna discriminación. Por eso yo llamo con certeza que vamos por una economía de la vida y de la dignidad. O sea, no es una economía de cuidados, es una economía de la vida y de la dignidad. Cuando nos centramos en los cuidados es que estamos respondiendo, que es una necesidad en el momento coyuntural, a una economía que es una economía depredadora, una economía individualista, una economía que reparte los costos para unas y deja los beneficios para otros, una economía que tiene al planeta en una condición
realmente desafiante, y si no cambiamos esa perspectiva, tenemos en riesgo incluso la sobrevivencia humana. O sea, contribuyó para llegar en algunos sectores a importantes niveles de desarrollo, pero sobre los hombros de mayorías y minorías. Y digo mayorías porque estamos hablando del 50% de la población, de más del 50% de la población y por supuesto más del 50%. Hablar de cuidado es hablar entonces de justicia. Estamos hablando de una economía centrada en la dignidad, la sobrevivencia humana y la vida del planeta. Es un tema que integra una nueva noción económica y es una perspectiva que transforma la economía, la democracia y el futuro de la humanidad. No es un asunto privado ni un lujo, no se trata de mirarlo desde la perspectiva de las necesidades que tienen algunas de insertarse en los mercados de trabajo. Es un motor visible e invisible que sostiene todas las economías y es hoy un derecho humano que gracias al trabajo no remunerado o mal pagado de millones de mujeres, en especial en esta región de mujeres indígenas y afrodescendientes, que cargan una triple discriminación de género, de raza y de origen étnico. Yo quisiera decir que entonces estamos hablando de un discurso, más que de un discurso, un nuevo ordenamiento de los recursos públicos y un nuevo reconocimiento de los saberes y los conocimientos que tienen sectores que han sido históricamente excluidos, y por eso felicito que el debate tenga una perspectiva interseccional, porque si no, siempre estamos pensando, cuando pensamos en mujeres, estamos pensando en un prototipo de mujer. No estamos pensando en las mujeres en toda la diversidad, solo mujeres afrodescendientes e indígenas. Debemos de existir en este continente unas 150 millones, o sea, no estamos hablando de una minoría que pueda ser realmente invisibilizada en términos de las propuestas, aunque ha sido absolutamente recargada. Quiero decir que en ese sentido necesitamos un ordenamiento de los recursos públicos y de los presupuestos de los estados. O sea que cuando estamos hablando, no solamente estamos hablando de un nuevo paradigma que ha logrado insertarse en el debate internacional, en el debate de los derechos. Exige financiamiento estable y justo, con una clara conceptualización de lo que implica cuidar para sobrevivir y cuidar tomando las perspectivas de todas las mujeres con los saberes indígenas y afrodescendientes. Yo creo que la meta es clara, es reducir hasta eliminar la pobreza y la sobrecarga de tiempo de las mujeres, empezando por las que están más atrás. Hablo de mujeres rurales, mujeres afrodescendientes, indígenas, generando también oportunidades de empleo digno, fortaleciendo las economías locales y rompiendo un ciclo intergeneracional de desigualdad y de racismo. La meta es garantizar la dignidad y los derechos con sostenibilidad de largo plazo y entender que cuidar es la única manera de sobrevivir. Voy terminando en esta primera parte que quisiera, ahí tengo algunas como ejemplos específicos de qué es lo que impacta, digamos, qué es lo que ha impactado en la economía esta lógica. Nada más quisiera decir que estamos ante una necesidad de plantear algunos factores, digamos, algunos factores como un sistema nacional de cuidados con una cobertura universal, con prioridad en las comunidades y en los pueblos históricamente excluidos, que implican además reconocer los saberes ancestrales de cuidado que han permitido, por ejemplo, un manejo sostenido de los recursos naturales y ambientales y que han permitido la sobrevivencia de comunidades enteras. Estamos pensando en puertas comunitarias de cuidado gestionadas por organizaciones de mujeres afroindígenas, financiadas por recursos públicos y alianzas multilaterales. Estamos pensando en una economía que piense en una infraestructura adaptada, con transporte, teleasistencia y centros móviles para zonas rurales o de difícil acceso.
pero también estamos hablando de trabajo decente y formalización masiva de un sector que ha estado excluido, donde predominan las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, salarios mínimos sectoriales, certificación de saberes tradicionales y profesionalización con reconocimiento oficial, para que esos saberes puedan ser ofrecidos no solamente a las propias comunidades indígenas y afrodescendientes, sino como un aporte cultural real para la sociedad como un todo. Y por supuesto, redistribución de tiempo y corresponsabilidad, licencias parentales iguales, horarios y modalidades flexibles. Y cuando pensamos en parentales, pensemos en una lógica de familias ampliadas, no pensemos solamente en la lógica de la familia tradicional heterosexual. A veces la familia está integrada por un grupo de personas que no tienen esa estructura tradicional. Entonces, las personas que son parte de esa familia tienen que tener los permisos necesarios para el cuidado. Y nada más quiero decir, y ahora hablo como economista, que si queremos pensar en la lógica de una nueva economía centrada en la dignidad y en el cuidado de la vida, es imprescindible reformas fiscales y pactos fiscales profundos que redistribuyan los recursos, que capten recursos de los sectores que más han acumulado y que tengan la posibilidad entonces de generar incluso bonos de impacto social con métricas de igualdad racial y de género, fondos climáticos con resiliencia comunitaria vinculada al cuidado en territorios rurales, afro e indígenas, y una contratación pública inclusiva con presupuestos relacionados con compras del sector público destinados a cooperativas, empresas y organizaciones lideradas por mujeres indígenas y afrodescendientes. Y por supuesto, condonación o alivio de deuda a cambio de inversión en cuidado. Digamos un poco como para introducir, creo que lo primero que tenemos que hacer es, en la foto, América Latina tiene una proporción de mujeres indígenas y afrodescendientes que en los debates sobre cuidados no se pueden volver a quedar atrás de la fotografía, atrás del fotógrafo o colateralmente haciendo el trabajo de cuidado que sigue sin ser visto sobre las identidades étnico-raciales de las que muchas veces recae. Muchísimas gracias. Gracias, Epsi. Y habló la economista, ¿no? Pero habló la economista, no la economista tradicional, sino cómo fundar una nueva economía basada en la defensa de la vida y de la dignidad, y eso obviamente exige nuevas métricas. Gracias por recordarnos que la economía de los cuidados tiene que ser financiada con fondos públicos, que eso es absolutamente fundamental. Y un llamado a un nuevo pacto fiscal, yo creo que eso es absolutamente vital, y en el momento de decidir y de construir estas nuevas trayectorias de desarrollo, finalmente, en la foto, como bien dices, tienen que estar en la primera fila las mujeres indígenas y afrodescendientes, porque tienen mucho que contar, mucho que decidir y mucha historia también detrás. María Fernanda, nada más quisiera decir dos temitas que se me quedaron. Claro que sí. Tiene que ver con la gobernanza del sistema. Correcto. Tiene que ser una gobernanza con participación comunitaria, donde estén presentes los sectores y los grupos de mujeres históricamente excluidos, y tiene que haber una auditoría social con mecanismos de participación ciudadana vinculantes en el diseño, la ejecución y la evaluación. Y finalmente tiene que haber una evaluación y rendición de cuentas en un periodo de 2 a 3 años con datos desagregados por raza, etnia y género, y un tablero de resultados públicos con metas de reducción de brechas y cobertura diferenciada por comunidad. Bueno, aquí tenemos la fórmula de cómo se hace eso en la práctica, y desde tu experiencia de vicepresidenta sabemos que eso se puede hacer. Con la decisión política necesaria y con el liderazgo necesario se puede hacer. Quiero dar la bienvenida a Grace Nogales Aro,
que al final de la mesa está representando a la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe. Como ven, somos una mesa realmente, efectivamente intercultural. Vamos a seguir con Bárbara Ortiz ahora, pero no quiero dejar pasar un reconocimiento a la presencia de la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, Noemí Espinosa, una mujer hondureña. Gracias. Que está pensando, rediseñando y refundando esta idea del Gran Caribe. Y ojalá en el diálogo podamos tener la oportunidad de intercambiar con Noemí, ¿no? Voy contigo, Bárbara, y realmente yo creo que ONU Mujeres, los organismos internacionales han acompañado tanto a los estados como a las organizaciones de la sociedad civil, al movimiento feminista, a los pueblos indígenas, en realmente construir esta suerte de nuevo tablero, ¿no? Nuevas reglas del juego que pongan los cuidados en el centro, ¿no? Y de hecho, recuerdo haber estado en Buenos Aires en la conferencia anterior, donde se organizó la conferencia para acordar ese famoso Pacto de Buenos Aires que pone los cuidados en el centro. Así es que, ¿cuál es tu visión en dónde está América Latina aquí? Como latinoamericana, obviamente, yo veo que América Latina está liderando, que tiene la voz más fuerte, pero te pregunto a ti, y a ti como asesora de ONU Mujeres, ¿cómo estás viendo este escenario? Por 5 minutos, perdón, porque pensé que teníamos mucho tiempo, pero ya se nos va a hacer más cortito, así es que, bueno, Bárbara. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor y un placer estar acá con personalidades tan relevantes como la que fue la primera presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por favor, la embajadora Espinosa, la vicepresidenta Epsi Campbell y amigas de mucho tiempo como doña Otilia, Dalí Ángel y bueno, Grace también representando a la Red de Mujeres Rurales. Realmente me siento muy honrada. Cuando yo llegué a la región a trabajar en 2018 a la Oficina Regional de ONU Mujeres, porque en la región llevo desde hace más de 22 años, de hecho mi primer destino fue Cuenca del Ecuador, Cuidados se estaba empezando a posicionar en la agenda. Antes yo venía también a trabajar en la OIT, donde aprendí a decir cuido. Ahí mi jefa era una costarricense y aprendí a decir cuido, María Arteta. Y realmente es increíble ver que en estos 8 años Cuidados se ha posicionado como un tema central en la agenda, pero además también cómo la región de América Latina y el Caribe ha liderado no solo desde unos cuantos países, sino ahora posicionarlo también en la agenda global. Sin ir más lejos, se aprobó el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo por parte de la Asamblea General el 29 de octubre y ahora en el mes de marzo, cuando fue la CSW 69, donde estábamos conmemorando el 30 aniversario de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, dentro de lo que fue el Programa Multianual de Trabajos, Cuidados quedó como el tema prioritario para 2028. Y eso es un esfuerzo que ha partido desde la región y desde esta conferencia regional sobre la mujer que nos acoge, en cuyo marco estamos trabajando y que es la Secretaría Técnica, ¿verdad?, la CEPAL, y que desde 2020 se coorganiza con ONU Mujeres. Hay varios países en la región que están avanzando para crear sistemas integrales de cuidados con políticas públicas donde tiene que ser un mandato ineludible la interseccionalidad. No podemos hacer políticas públicas pensando que la población es homogénea. Y para eso necesitamos datos desagregados, datos que nos indiquen quiénes son las mujeres que cuidan, y ahí hay un índice muy grande, están sobrerepresentadas las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes, que además lo hacen en condiciones normalmente de muy poco acceso a sus derechos, porque el trabajo decente sigue siendo una deuda pendiente
para las mujeres que cuidan de manera remunerada. Entonces, países que están avanzando de manera muy importante en este ámbito tenemos a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Panamá. La misma Ciudad de México incorporó dentro de su constitución política el derecho al cuidado ya hace unos años. Y recién la semana pasada tuvimos algo muy importante, y es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos falló a favor de declarar el derecho al cuidado como un derecho autónomo. Ya tenemos como región realmente algo que podemos llevar al mundo y que esperamos que en otros ámbitos se siga reproduciendo. Además, y porque tiene que ver de manera muy especial, yo trabajo mano a mano, doña Otilia no me dejará mentir, con los pueblos indígenas y con las mujeres indígenas y afrodescendientes. Es muy importante hacer este vínculo con la Madre Tierra, con el cuidado del planeta y el cuidado de la vida, que eso es algo que realmente ellas nos enseñan muy bien. La Recomendación General 39 de la CEDAW vino a poner también de manifiesto cómo no se puede avanzar en los cuidados y en los derechos personales si no van de la mano de los derechos colectivos. Y eso incluye el derecho a la tierra y al cuidado del planeta. El año pasado, en octubre, tuvimos en Colombia la COP16 sobre biodiversidad, donde esto también fue parte fundamental de la agenda, porque cuando no se cuida la tierra, ¿qué ocurre? Hay más riesgos de desastre y eso incrementa la carga de cuidados que ejercemos mayoritariamente las mujeres, incrementando también otros riesgos como por supuesto la violencia y la falta de medios de vida, porque afecta directamente los medios de vida, especialmente de las mujeres que están en una situación pues, de mayor vulnerabilidad. Entonces, desde ONU Mujeres alimentamos este paradigma donde tenemos que trabajar de manera conjunta los cuidados de la vida, donde obviamente toda la agenda para avanzar por el derecho al cuidado, de las que cuidan también, por supuesto, de las que reciben cuidados y el autocuidado. A veces no somos buenas en cuidarnos a nosotras mismas y estoy segura que acá en esta sala tenemos varios ejemplos de cómo hablamos de los cuidados hacia afuera, pero luego también hay que aplicarlos al interior. Y el cuidado del planeta, porque no tenemos un plan B, no tenemos un planeta B. El cambio climático es real, las afectaciones al medio ambiente son reales y las mujeres somos quienes estamos en primera barrera para, digamos, contribuir a mitigar sus efectos, pero también para luchar por nuestra participación activa y sustantiva en donde se están tomando las decisiones. Muchas gracias. Gracias, Grace, por tu aporte. Y creo que siempre es importante saber con qué marcos jurídicos internacionales contamos. El más reciente, quizá, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce a los cuidados como un derecho autónomo. Creo que fue una gran conquista. Curiosamente, quien le pide la opinión consultiva a la Corte es Argentina. Fíjense cómo pueden cambiar a veces los escenarios y obviamente pues con una gran adhesión de varios gobiernos de la región, mucha voz y amicus curiae de varias organizaciones, pues son pequeños y grandes triunfos y logros cuando nos juntamos, cuando las sociedades nos juntamos y la sociedad civil trabaja con los gobiernos y las organizaciones indígenas se juntan y es pues una acción colectiva. Y gracias por recordarnos el resultado de la CCW 69, el tema el Día Internacional de los Cuidados, también otro gran logro en octubre 29, creo. No. En fin, sí. ¿No? Hay mucho que hemos transitado. Y tu llamado al tema de la interseccionalidad que también mencionó EPSI, pero también la importancia del dato, de desagregar la información que tenemos desde una perspectiva transeccional. Es muy importante saber
el aporte que hacen las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres afrodescendientes a la economía de los cuidados, que como hemos dicho y hemos escuchado, básicamente el trabajo es hacer visible lo invisible. En otras palabras, ¿no? Es poner los números y las cuentas. Dicen los economistas que si realmente ponemos los números del trabajo mal remunerado, no remunerado de cuidados, como aporte al Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto pues tendría un incremento de más del 20%. Quiere decir, ese es el aporte que hacemos básicamente las mujeres, porque más del 97-98% del trabajo de cuidados está en manos de las mujeres. Así es que mucho por hacer, un gran liderazgo de la región, muy buenos ejemplos en varios de nuestros países y eso por supuesto nos enorgullece. Voy a ir ahora con Grace Nogales Haro, representando a la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe. Y realmente conozco de cerca la historia de la red, cómo se ha ido tejiendo. Han logrado esta red, Grace, ahora la declaratoria lograron la declaratoria de la década de las niñas, adolescentes y mujeres en el contexto rural. ¿Qué quiere decir esa década cuando estamos repensando la economía, reconociendo el aporte de las mujeres rurales a las economías del cuidado? ¿Cómo lo están viendo desde REDLAC? Gracias por estar aquí y ser la nueva generación. Pues conocemos al gran referente que es nuestra hermana y compañera Luz Haro, pues ahora nuevas generaciones representando a la red también. Bienvenida y adelante por 5 minutos. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, me gustaría hacerles extensivo un saludo afectuoso de parte de Luz Haro Wanga, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, quien en este momento se encuentra participando en un evento paralelo con la FAO. Es por esto que, cumplo ahora el rol de traerles a ustedes las palabras de intentar compartir o reflejar las décadas de lucha que esta gran lideresa ha conducido a través de la REDLAC. Respecto al decenio, en primer lugar decir que es la oportunidad, justamente de lo que se está platicando en esta mesa, la oportunidad para visibilizar el rol, visibilizar la presencia de este grupo humano tan grande, pero tan poco reflejado, en los marcos legales de las mujeres rurales. Es muy importante, en primer lugar, compartirles a ustedes para que podamos dimensionar cuál ha sido este largo camino recorrido para alcanzar este sueño del decenio. El acuerdo para solicitar que se declare el decenio de las niñas y mujeres de entornos rurales empieza en un encuentro precisamente de mujeres rurales en el tercer ENLAC desarrollado en Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, donde se acuerda frente a 270 mujeres rurales la necesidad de luchar para alcanzar esta década. Sin embargo, este acuerdo nace, a su vez, si nos vamos un poquito más atrás, de un sueño, en 2006, de las fundadoras de REDLAC, pero a su vez este sueño empieza a amasarse gracias a los espacios de participación abiertos precisamente a través de esta red que puede remitirnos, a sus inicios hasta la década de los 90. Entonces, es solo para dimensionar que esta declaratoria es fruto de años y décadas de trabajos y de sueños. Es así que en 2012 se lleva la propuesta a espacios, a plataformas como Río +20. En 2017, precisamente la secretaria ejecutiva de REDLAC logra tener 3 minutos para exponer en Nueva York frente a la Organización de Naciones Unidas ¿qué es este sueño del decenio? En octubre de 2021 se declara el inicio de la década a través del segundo webinar iberoamericano con apoyo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, y allí ya se empiezan a sumar voluntades, el apoyo de autoridades de América Latina y del Caribe. Se recurre a la estrategia de nombrar embajadores y embajadoras.
Podemos hablar de otro hito importante, febrero del 2022, cuando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo de Panamá logra, asumir el compromiso de liderar esta propuesta ya como Estado. Gracias a esto, en 2022, la propuesta llega a la Organización de Estados Americanos, se suman otros estados, Costa Rica, República Dominicana, Chile, y es así que el 23 de junio de 2023 se logra la declaratoria del decenio de las niñas y mujeres de entornos rurales para los 33 estados de las Américas. He tratado de resumir muy rápidamente, como les decía, un trabajo que ha implicado tocar puertas, que ha implicado hacer un acercamiento a distintos tipos de autoridades locales, nacionales, internacionales, que ha implicado sensibilizar y llegar a espacios tan trascendentales como los organismos internacionales que han sido clave para ir abriendo este espacio y lograr esta declaratoria. Pero digamos, ¿cuál es la importancia y cuál es la relevancia de que se haya declarado la década del 2024 al 2024 como el decenio de las mujeres rurales? Como ya se ha mencionado aquí, hay varios marcos legales, la CEDAW, Beijing +30, la Agenda 2030, en donde se habla de la importancia y de la necesidad de generar mejores condiciones de vida y calidad de vida para las mujeres y mujeres que viven en entornos rurales. Sin embargo, es muy importante seguir luchando para que en estos espacios y en estas plataformas se visibilice cómo podemos entender y cómo podemos asumir la problemática específica de las mujeres rurales, porque las mujeres que viven en entornos rurales se enfrentan a condiciones estructurales muy distintas a las mujeres que viven en entornos urbanos. Entonces, estamos hablando de que América Latina es una región donde persiste la concentración de la tierra, donde persiste la concentración de la riqueza, esas grandes brechas de desigualdad y pobreza, y en esa medida son las mujeres rurales las que enfrentan mayores problemas de acceso a la propiedad de la tierra, falta de acceso a trabajo digno, falta de acceso a servicios como la salud, educación, que viven mayores condiciones o están expuestas a mayores, a este fenómeno de la violencia basada en género, que no pueden, participar en espacios de toma de decisiones, ya sea por un lado porque persiste la violencia política, o por otro lado porque simplemente no logran tener, el tiempo necesario para, más allá de sus labores agrícolas y más allá de sus labores como de cuidado precisamente, poder pensar ahora en sus derechos políticos y poder pensar en espacios de participación, como siempre lo repite Luzaro, en estos encuentros que ha ido impulsando la Red LAC. Las mujeres rurales que llegan lo hacen muchas veces de manera autogestiva, claro, también con el apoyo de los organismos internacionales, pero son mujeres que por primera vez se suben a un avión. Hace poquito estábamos trabajando en las memorias de la Red LAC y son hermosos los testimonios de las mujeres, ¿no? Contándonos lo que significa para ellas salir de sus espacios, de sus entornos y poder subirse por primera vez a un avión, encontrarse con mujeres de otras latitudes, incluso mujeres que hablan otros idiomas y poder ver cómo convergen sus problemáticas y poder ver que no están solas y que hay espacios en donde pueden levantar la voz. El decenio es la oportunidad también para transversalizar esta necesidad de generar políticas públicas en torno a un sistema de cuidados dignos. Si nuevamente volvemos a las problemáticas específicas del entorno rural, tenemos que pensar en que muchas mujeres se han convertido también en jefas de familia. Vivimos fenómenos o estamos actualmente viviendo un fenómeno de migración por temas climáticos, por temas socioeconómicos, y son esas mujeres las que muchas veces se quedan en el campo. Y a veces, muchas veces se dice o se demanda a las personas del entorno rural, no abandonen el campo, no migren. Sin embargo, es muy difícil quedarse cuando no existen las condiciones básicas, el acceso a servicios. Entonces, este decenio también es la oportunidad
para impulsar en los gobiernos políticas que permitan a estos hombres y mujeres de la ruralidad, pero con un especial énfasis en las mujeres que han sido postergadas, poder mantenerse en el entorno rural, poder seguir aportando a este tejido social tan importante de las comunidades, pero de forma digna, viviendo en igualdad de condiciones, teniendo la oportunidad de seguir produciendo, de seguir cuidando de sus familias, pero también de ser sujetas actoras políticas. Hago mías en este momento las palabras de Luzaro, quien repite siempre: las mujeres son las guardianas de la vida, de las semillas, del agua, de la tierra, de la lengua y de la cultura. Y allí es donde, digamos, convergen el decenio y la necesidad de articular una política, un sistema de cuidados dignos. Las mujeres como cuidadoras no solo de su entorno, no solo del tejido social, sino de la vida, de la naturaleza. Y en esa medida del futuro, necesitan seguir siendo visibilizadas y necesitan seguir recibiendo el apoyo y las articulaciones desde distintos espacios, desde lo local a lo nacional y a lo internacional, para que el decenio se traduzca en una agenda en cada uno de los países y en cada uno de los estados, y pueda descender hacia la política pública de acuerdo a los contextos específicos de las mujeres y hombres de la ruralidad. Gracias, gracias, Grace. Y de verdad, bravo, bravo a ti, bravo a la REDLAC. Y me doy cuenta que pues ya tengo mis añitos, porque resulta que yo estuve en Santo Domingo de los Áchilas en esa reunión que se menciona como de origen. Yo era ministra del Patrimonio Cultural y Natural y tuve el gran placer de acompañar ese momento histórico, y para que veamos que cuando hablamos de la década de los pueblos indígenas, de la década de las mujeres y las niñas rurales, etcétera, el trabajo de articulación política que hay detrás, el esfuerzo, el sacrificio, la militancia, es enorme, ¿no? Y recuerdo ese momento para llegar en el 2023 a esta declaratoria en el marco de la OEA, pero creo, y como he hablado en repetidas veces con Luz, creo que tiene que ser un esfuerzo universal, tiene que haber una década de las mujeres rurales en el espacio de las Naciones Unidas, pero el camino recorrido es enorme. Gracias por recordarnos también, Grace, que América Latina y el Caribe dolorosamente es la región más desigual del planeta. Y que las injusticias y la discriminación toma diferentes formas y matices, pero el tema de la lucha por la propiedad de la tierra, de acceso a los recursos, de acceso a la inversión pública, la infraestructura para las familias y las mujeres rurales es una gran deuda pendiente que no solamente que tienen todos los países de América Latina y del Caribe. Y lo que están pidiendo y lo que dices claramente, Grace, queremos quedarnos en el mundo rural, en el entorno rural, pero con una vida digna. Y si hablamos de quién cuida, como dices, quién cuida la tierra, las semillas, el agua, quién tiene esa función cuando vemos los esfuerzos de adaptación a los shocks del cambio climático, a los desplazamientos, cuando vemos, por ejemplo, quién está en primera fila frente a los desastres básicamente causados por el cambio climático, son las mujeres en el espacio rural. Así es que hay una deuda pendiente, pero hay un trabajo que está caminando con vigor, y yo felicito y abrazo el trabajo de la REDLAC. Gracias por estar aquí, Grace. Nuestro abrazo de vuelta a Luz, que está en este otro, pues es muy demandada ella y está en otro espacio. Y ahora pues vamos con alguien que también tiene mucho que decir sobre este tema, y es Dalí Ángel. Y queremos saber, Dalí, ¿cómo está el fondo, el FILAC, mirando el tema de los cuidados, ¿no? ¿Cómo está trabajando esta agenda? Y desde el día 1 la FILAC, el fondo,
pues ha puesto al tema de los derechos de las mujeres indígenas en primera fila, desde MILAC, desde FILAC, y tú, pues, una gran representante y lideresa de estos esfuerzos, ¿cómo están viendo el trabajo de cuidados? Aquí voy a hacer una pequeña pausa, así medio vanidosona, pero pues soy embajadora de la Red LAC y de la deuda y de la década, y soy también embajadora de buena voluntad de FILAC. Es uno de los roles que más me enorgullecen, además del trabajo cotidiano y diario que hago, pues, a cargo como directora ejecutiva de GWL Voices. Así es que me enorgullece, me alegra, y todo lo que podamos hacer para empujar en esta sala ya se ha multiplicado los y las embajadoras del trabajo fantástico que hacen. Así es que la palabra, Dalí, gracias por juntarse con GWL para organizar este evento, y pues muchas ganas de escucharte en estos próximos 5 minutos. Muchísimas gracias, querida embajadora. Es nuestra embajadora de buena voluntad, como ya lo mencionó María Fernanda Espinosa, y siempre desde los diferentes espacios donde ella se ha encontrado, cuando fue presidenta de la Asamblea General, impulsó y promovió la participación de las mujeres indígenas en diferentes espacios internacionales. Así que muy agradecida en nombre del FILAC, de nuestra presidenta, la ministra Sonia Guayayara, ministra de Pueblos Indígenas del Brasil, por esta invitación, que ella no pudo también participar. Está en todos los preparativos de la COP de Cambio Climático, donde también estamos impulsando la participación de una delegación de 100 mujeres indígenas de la región de América Latina y el Caribe en una cumbre que vamos a llevar a cabo el 14 y el 15 de noviembre en Belén do Pará. Bueno, en primer lugar, también quisiera agradecer, es un orgullo estar al lado de Epsi Campbell, ex vicepresidenta de Costa Rica. Ya tuve la oportunidad de conocerla en la COP de Cambio Climático, cuando llegó un evento en ese tiempo en la delegación juvenil. Pero muchas gracias a doña Otilia, Bárbara, Grace, que te estoy conociendo recién. Bueno, nosotros hemos trabajado y nos hemos enfocado en el tema de cuidados en el marco de la Recomendación General 39 de la CEDAW. ¿Por qué nos hemos enfocado en la Recomendación General 39? Porque desde ahí fue un proceso colectivo, fue un proceso donde contó con la participación de mujeres indígenas en la construcción, y se basa también en el principio de los derechos individuales, pero también de los derechos colectivos. Y hablar de cuidados desde la perspectiva y desde la visión de las mujeres indígenas también tiene que ver con una visión holística, ¿verdad? No solo es el cuerpo, no solo es el concepto individual, sino también es la familia, pero también es la tierra y el territorio, donde las mujeres indígenas han puesto la vida, han puesto el cuerpo en la defensa de la tierra, del territorio, en la defensa de los saberes y los conocimientos tradicionales, preservar la identidad, como este huipil que traigo puesto, que si no fuera por las mujeres indígenas que tejen y bordan las historias a través de la vestimenta, no tendríamos nosotras identidad. Entonces, hablar de cuidados en el marco de la Recomendación 39 es también tomar en cuenta lo que menciona la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, porque la Recomendación 39 retoma lo que dice el Convenio 169 de la OIT y retoma también el derecho a la libre determinación que se menciona en la Declaración de Pueblos Indígenas. Por ello, nosotros tenemos una herramienta que es un sistema de monitoreo paritario, le llamamos un sistema de monitoreo paritario, donde lo que hicimos fue identificar una serie de indicadores. Elaboramos una serie de indicadores que nos permita medir la implementación de la Recomendación General 39. Esto lo hicimos en coordinación con la CEPAL, lo hicimos en coordinación con el Fondo de Población, con la asesoría también muy importante de ONU Mujeres, pero sobre todo con la participación de las redes y organizaciones de mujeres indígenas, que si bien no es que se maneje el tema de indicadores desde una manera muy técnica, pero sí nos daban recomendaciones ellas de, por ejemplo, cómo hablar de la tierra y el territorio desde una visión colectiva, cómo hablar de participación política. Entonces hicimos esta serie de indicadores que nos va a permitir medir la implementación de la Recomendación General 39. ¿Qué sigue? Bueno, desde el FILAC
Lo primero que hemos recibido y recomendaciones que hemos tenido de las organizaciones y redes de mujeres indígenas es que no hay mucho conocimiento de estos instrumentos internacionales. Quizá también en las comunidades indígenas no saben que se está llevando una conferencia regional de la mujer, ¿verdad? Porque en el territorio no llega esa información. Entonces, ¿de qué manera transformamos esta información de tal manera que llega al territorio, que llega a las comunidades indígenas? Eso es uno, romper esta brecha de información que hay, y eso también lo hemos hecho a través del fortalecimiento de capacidades. Y el fortalecimiento de capacidades a través de procesos de formación intercultural, donde no se vea a las mujeres indígenas como un objeto vacío al que hay que llenar y hay que darles un discurso de Occidente o un discurso que viene de fuera, sino reconocer los aportes de las propias mujeres indígenas. Aquí está doña Otilia, que es asesora también de estos procesos de formación desde el FILAC. También quisiera saludar a la hermana Olga Montúfar, coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas con Discapacidad, que también nos asesoran en este proceso, porque son procesos de formación que hacemos con universidades de tal manera que las mujeres indígenas cuenten con una acreditación oficial y las universidades reconozcan también la sabiduría de las mujeres indígenas en la academia convencional. Eso por un lado. Y por otro lado también estamos como organismo internacional que somos multilateral y paritario, porque estamos conformados por representación indígena y gubernamental. Por ejemplo, en el caso de México, el representante gubernamental es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en Chile el director de la CONADI, y así por cada país que forma parte. Cómo nosotros desde el FILAC podemos promover un espacio de diálogo horizontal en igualdad de condiciones entre las organizaciones de mujeres indígenas y los tomadores de decisiones, para que no seamos las mismas que siempre estemos, que ya estamos, ¿no?, interesadas en la temática, que tenemos un compromiso individual, un compromiso colectivo, pero necesitamos sentar también a los tomadores de decisiones. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo desde el FILAC. Les invitamos a conocer el trabajo. Solo traje 2 publicaciones porque ya se nos han acabado, pero yo creo que hay que articularnos entre nosotras. Este espacio es muy importante para compartir lo que estamos haciendo, así que es un inicio de varias colaboraciones. Gracias. Muchas gracias, Dali, de verdad. Este trabajo sobre el sistema de monitoreo parecería también un tema menor, un tema burocrático y demás, pero créanme, no sé cuántas, bueno, ya vamos 40 recomendaciones generales a la CEDAW. Es la primera vez que veo un sistema de indicadores de monitoreo, además donde se juntan los estados y las organizaciones de pueblos indígenas. Yo creo que es pionero. Y realmente, no puedo mucho ahorita hablar y les pido disculpas, pero lo que ocurre es que muchas veces miramos y decimos, bueno, el tema de los pueblos indígenas en general se tiene que preocupar de los temas indígenas, ¿no? Y del tema de la autodeterminación y de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y la agenda indígena, la agenda de las mujeres indígenas. Pero en la historia y en el camino recorrido me doy cuenta de que muchas de las soluciones a los problemas que tienen no los pueblos indígenas solamente, pero las sociedades en general, pueden venir de ahí, pueden venir de la manera de entender el mundo, las economías y la sociedad de los pueblos indígenas. Cuando hablamos de una nueva economía, cuando hablamos de nuevas trayectorias del desarrollo, cuando hablamos de medir, de una nueva métrica, por ejemplo, para superar la idea del Producto Interno Bruto como fuente de riqueza. Todas esas respuestas, por ejemplo, para la adaptación y la construcción de resiliencia al cambio climático, muchas de esas respuestas, como nos ha dicho Dalí claramente, vienen del intelecto, de los conocimientos, de las prácticas de los pueblos indígenas. Y por eso es el enorme respeto que tengo, no solamente al trabajo del FILAC, pero en general al aporte de los pueblos indígenas a entender el mundo de una manera mejor. Tú lo has dicho claramente, no solamente es la recomendación general 39, pero es esta mirada holística, integral
de cómo entender y ver a los cuidados, a las personas, a los cuidados al territorio, a la cultura, a los conocimientos tradicionales. Y yo creo que ahí se junta un poco lo que dijo Dalí, lo que dijo Epsi, que necesitamos realmente un reconocimiento formal de los conocimientos tradicionales cuando hablamos de la toma de decisiones, de la construcción de políticas públicas y de hacer nuevamente visible lo invisible. Así es que muchas gracias, y ahora no veo mejor manera de cerrar esta primera vuelta escuchando a Otilia Lux de Cotín. Así es que un poco mirar cómo estás viendo todo este discurso, esta nueva práctica. Vemos que el tema de las economías del cuidado son una práctica, por ejemplo, lo vimos claramente en este gran evento que organizó la jefa del gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo aterriza, cómo lo has vivido tú? Y cómo ves que está operando el mundo, este mundo multilateral, este mundo más internacional, realmente aprendiendo de lo que siempre han hecho ustedes, ¿no? Los pueblos indígenas y las mujeres indígenas es parte de su saber ser, de su estar aquí. Así es que un poco, pues, escucharte y saber cómo estás mirando, cómo crece y se consolida el discurso de las nuevas economías del cuidado y sociedades que cuidan. Muchas gracias, María Fernanda. Saludo a la mesa en la cual estamos panelistas que hemos tenido un poco de recorrido y que todavía estamos haciendo nuestros aportes. Seguimos escribiendo el libro, ¿verdad?, de los derechos humanos de las mujeres. Creo que es nuestro deber como sujetas históricas para poder dejarle a las generaciones que vienen, obviamente, los posicionamientos que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres y el movimiento de pueblos indígenas le hemos dado al mundo. En este sentido, en relación a cómo estamos y cómo vemos el asunto multilateral, pues yo creo que para que se asegure que las mujeres indígenas y las mujeres en general, se asegure la seguridad, si se asegure, como muy bien lo hemos dicho, ¿verdad?, esta economía del cuidado o el cuidado. Creo que hablar de las sociedades del cuidado es una labor titánica. Sin embargo, no nos coloca en un plano de decir esto va a ser muy difícil. No. Nosotras, las mujeres y los hombres de espíritu demócrata, siempre hemos hecho estas luchas. Entonces, el tema lo voy a enfocar en dos vertientes. Una vertiente es desde la perspectiva de las mujeres y los pueblos indígenas. Nosotras y nosotros hablamos del buen vivir, vivir bien para la plenitud de la vida. ¿Y qué significa eso, pues? ¿Cómo lo traducimos, cómo lo trasladamos y cómo lo masticamos para entender qué es realmente el cuidado de la persona y el cuidado de la madre tierra? A eso nos enfocamos. Nosotros, los pueblos indígenas, somos de la cultura de la vida, y la defensa de la vida es el buen vivir, vivir bien para la plenitud de la vida. Muy bien, ¿por dónde empezamos? Empezamos desde la visión, desde la cosmovisión, desde la espiritualidad, desde los idiomas, desde la vida misma comunitaria. Nosotros siempre estamos en el marco de la nosotridad. Somos colectivos y colectivas. Por lo tanto, nuestro deber es seguir siendo colectivos y de mirada colectiva, porque así nos criaron. Y esa es nuestra visión.
Esta es nuestra lógica, esta es la filosofía de la vida. Por lo tanto, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, es cuidar a la madre que trae un embrión en el vientre, desde ahí. Entonces, la mujer embarazada es cuidada, por supuesto. Y es cuidada no solo por la familia o por el esposo o marido, sino que es cuidada por la comunidad. Entonces, estamos cuidando la vida, el cuidado de las personas, ¿no? Y este cuidado de las personas también nos enseñan dentro de la vida comunitaria, desde la cosmovisión, ver el mundo integrado. Entonces se nos educa de que somos parte de un ámbito integral. Somos vida, todo tiene vida, las plantas, los animales, las personas, todo tiene vida. Y por eso nos inculcan la cultura de la vida. Entonces viene la generación de valores, viene prácticamente la generación de los principios fundamentales de la tierra, en primer lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros amamos la tierra? ¿Por qué le llamamos Madre Tierra? ¿Y por qué los andinos le dicen Pachamama en su idioma? ¿Y por qué los mapuches le dicen Mapudungún? ¿Y por qué, digamos, los pueblos indígenas de Colombia le llaman la Maloca? Nosotros le llamamos todos, en general, Madre Tierra. Muy bien, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es de que sin la Tierra, sin el planeta Tierra, no hubiera la vida humana. No tuviéramos prácticamente alimentos, no tuviéramos agua, no tuviéramos bosques, y de ahí es en donde vienen los aprendizajes de los pueblos indígenas. Tenemos vida porque hay agua, tenemos vida porque hay calor, tenemos vida porque hay relacionalidad con la Madre Tierra, y por eso nos inculcan muchísimo de que nosotros tenemos que ser recíprocos con la Madre Tierra. ¿Y cómo? Pues no ensuciarla. Combatir entonces toda esa contaminación que nos trajo la industria. Combatir incluso hábitos que se han acogido en el mundo indígena que no eran nuestros, por ejemplo. Entonces, en este sentido, sí tenemos que descolonizarnos, y la descolonización es palabra fuerte, como decir los cuidados, una sociedad de cuidados, es una cuestión compleja, pero es transformadora, y ese es el reto del movimiento de mujeres feministas, mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres con discapacidades especiales, mujeres rurales, las mujeres que migran, incluso las mujeres que migran, muchas de ellas van cargando su cultura, y cuando se encuentran, viven su cultura en el país extranjero, y que la han adoptado como su segunda patria, pero la llevan, porque la visión viene desde la niñez, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos esa visión y decimos, para tener una vida digna, desde la perspectiva del buen vivir, para lograr la plenitud de la vida, debemos de tener una vida digna sin violencias. Debemos de tener, digamos, el agua limpia. Debemos de tener también los conocimientos tradicionales o la vida ancestral que se emanó prácticamente de la vida de los pueblos. Entonces debemos tener alimentos sanos, un ambiente sano, y ese es el buen vivir. Entonces, para tener eso, implica ver el Estado. Ahora voy con el Estado, los estados. Todos los estados tienen, digamos, su Carta Magna. Y en su Carta Magna, en uno de los primeros artículos, dice que el Estado tiene la obligación de defender la vida. Entonces, ¿qué vida va a defender el Estado? La vida de seguir viendo un Estado despojador, extractivista, dando licencias a diestra y siniestra para que se extraiga todo lo que tiene la Madre Tierra, no cumple realmente con ese artículo constitucional. Entonces, los estados tienen la obligación y tienen los deberes, por supuesto. La obligación de defender la vida, y la tiene que defender, porque es su obligación, y tiene también que brindarle la seguridad a la ciudadanía.
¿Y para esto qué se requiere? Se requiere de políticas, se requiere de reformas fiscales, se requiere de presupuestos nacionales con una justa distribución para género, para derechos de pueblos indígenas, para mujeres con discapacidades, etcétera, dentro del marco de la diversidad. Eso sería prácticamente el deber de los estados. Y velar por la vida no es dar a diestra y siniestra las licencias de extracción, de ninguna manera, porque entonces está violando el derecho a la vida. Y la viola el Estado. Y la viola gente que se cubre con el manto de la impunidad y que tienen ahí detrás prácticamente la corrupción, porque viene la compañía y le tira millones, ¿no? Entonces, ahí es una falta de moral, una falta de ética de los políticos y políticas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que los estados, para tener, digamos, una política fiscal progresista, para entrarle entonces a lo que nos decía hoy Marita en la anterior que la escuchamos. Marita nos decía, ya cerramos el primer tomo. Nosotras las mujeres, dijo, y las feministas y el movimiento, cerramos el primer tomo, pero todavía nos cuesta el epílogo, cuesta cerrar ese tomo, pero empezamos el segundo tomo. Y el segundo tomo, el tomo ya lo posicionaron, decía Bárbara, decía para acá María Fernanda, todas lo hemos dicho. Empecemos entonces con sociedades del cuidado, y esas sociedades del cuidado, transformador, innovador, retador, humano, con justicia, en el marco de los derechos humanos, porque estamos defendiendo la vida, sí nos va a costar. Y nos va a costar porque tenemos el sistema, tenemos los estados en contra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perfecto. Vamos a hacer lo que nosotros llamamos en nuestros pueblos indígenas, hagamos la concienciación, hagamos esos análisis, esos debates y entrémosle lo que nosotros los quichés, los mayas quichés de Guatemala le llamamos el yacataj. Ese ejercicio del yacataj es que toda la comunidad está adquiriendo la conciencia de algo que va a hacer y que va a tomar sus decisiones, y son decisiones políticas y firmes. Entonces, cuando toda la comunidad está consultada, porque todas las aldeas, los caseríos, los municipios son consultados. Por eso es que nosotros los pueblos indígenas luchamos para colocarlo en los instrumentos internacionales, que todo proyecto de desarrollo debe ser consultado con los pueblos indígenas, porque es la forma de vida de nosotros. Y no nos pueden vedar ese derecho, porque es parte de la libre determinación o la autodeterminación de los pueblos. Entonces, el yacataj es esto, levantar la conciencia a nivel horizontal, a nivel vertical, a nivel de estados, a nivel de instituciones, a nivel de escuelas, a nivel de currículum. Entonces, entramos, una vez teniendo esa concienciación, entramos en lo que los pueblos indígenas denominamos, los mayas quichés, el yacatajem. Y el yacatajem es la acción. Pablo Freire nos lo decía. Pablo Freire nos decía en su pedagogía del oprimido, ¿verdad? Y en las prácticas de la libertad. Él nos decía que para entrarle a una educación liberadora teníamos que entrarle a la concienciación, levantar conciencia y entrar a la praxis. Es lo que nosotros los pueblos indígenas hacemos en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Yo no sé cuántos minutos me quedan. Ya. Pero pues si cierra Otilia. Claro. Bueno, yo creo que en este sentido nosotras las mujeres, ya lo decía allá nuestra colega, y así es, nosotras las mujeres jugamos un papel tan importante en nuestros pueblos y comunidades. Nosotras las mujeres somos las guardianas, somos las que estamos con la mirada encima de lo que es la vida, la tierra, los niños y recomendaciones. Y ahora más que nunca, las mujeres hoy están en el ámbito del emprendimiento. Hoy las mujeres indígenas, ya hay un salto cualitativo en relación a algunos aspectos que lo vamos a desarrollar en la segunda pregunta que nos tiene María Fernanda.
Y creo que en este sentido la organización de las mujeres es fundamental. Los procesos organizativos le ayudan profundamente a las mujeres a fin de abanderar sus luchas, a fin de defenderse de los malos tratos y a fin de ser mujeres propositivas en el ámbito de las transformaciones. Muchas gracias. Gracias Otilia, y ya entenderán por qué Otilia es nuestra gran mentora, ¿no? Nuestra persona que señala el camino, y lo que dice es sencillo. Dice, bueno, hablamos de las sociedades del cuidado, de las economías. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? O sea, ¿qué significa? Y cómo lo ven los pueblos indígenas, las mujeres indígenas. No voy a hacer un resumen de esa reflexión tan profunda, pero solo rescato unas palabras claves para que no nos olvidemos, ¿no? El principio de la nosotridad. Me parece algo absolutamente hermoso y clave cuando pensamos en la construcción de sociedades del cuidado, ¿no? Esa fusión única entre las sociedades humanas y el gran respeto y amor por la naturaleza, y no es una mirada esencialista de que pues los pueblos indígenas, no, es la verdad, o sea, es cómo operan, cómo se protege y se cuida la esencia de la vida, el principio del buen vivir, del vivir bien, como se dice, ¿no? Y cómo en todas las lenguas indígenas existe una traducción para el buen vivir. Nosotros le decimos el suma causai, y diferentes formas de entender esa relación simbiótica entre la vida de la sociedad y la vida de la naturaleza, los derechos de las personas y los derechos de existir de la naturaleza. Yo creo que ese es un gran aprendizaje que deberíamos traducir también en las sociedades occidentales, ¿no? Y qué otra, y claro, pensar en una nueva economía del cuidado significa un gran proceso de descolonización también. Gracias por recordarnos eso y por traer a la discusión ese maravilloso concepto, me corriges la pronunciación, pero del Yacataj y del Yacatajan, ¿no? Pronuncié bien, pero muchas gracias por enriquecer de esa manera tan profunda la conversación. Quiero darles una noticia. Yo pensé que nos iba a sobrar mucho tiempo. Tenemos 9 minutos, ¿ya? Entonces, con esos 9 minutos que tenemos, podemos hacer varias cosas. Pero yo realmente lo que quisiera hacer, si me permiten, quería un intercambio con las personas que están aquí, porque somos un grupo chico. Pero pues si alguien tiene una pregunta así que no puede vivir sin ella, pues la pueden hacer, y luego les voy a dar unos 2 minutitos a cada una de las panelistas para que cierren, para que comenten algo que se olvidaron de decir y para que nos dejen con mucha luz y mucha esperanza después de este diálogo. Entonces, miro acá al público, no sé si tienen una pregunta. Noemí Espinosa, de nuevo, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, la palabra, y luego nuestra colega que está en la segunda fila, y luego les devolvemos la palabra a nuestras panelistas. Noemí, no sé si tenemos. Bueno, muchas gracias. Es un verdadero placer compartir este espacio con tan distinguidas panelistas. Es un honor realmente estar aquí. Soy Noemí Espinosa, la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, que es una asociación que reúne a 35 países. Todos los países que tocan el Mar Caribe somos parte de esta asociación. Y en este sentido es fundamental este panel tan intercultural, ya que todo, como ustedes saben, el Caribe en particular está lleno de cultura afrodescendiente, indígena, etcétera, y cómo abordar esto es fundamental. Tenía varios puntos, pero en aras del tiempo solo voy a hacer una pregunta. En todo esto, y yo soy la segunda mujer que ocupa la Secretaría General y estoy impulsando una agenda feminista en la asociación.
En todo esto, un tema fundamental es el cambio de cultura, de la cultura más que todo machista, patriarcal, de cómo se ve el tema del cuidado, el tema del empoderamiento de la mujer en general, y que está también plagado por el racismo y el clasismo que se mencionó. Y quisiera hacer una pregunta de cómo me recomiendan a mí abordar estos temas dentro de la asociación para asegurar que el Gran Caribe sea liderado por las mujeres con su sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. Vaya pregunta que va a ser para más de 2 minutos, pero muchas gracias. Por favor, nuestra colega de la segunda fila, y ya, unita más, 3 y les damos la palabra. Segundos. Bueno, soy afrocubana y vivo en la encrucijada de las academias y el movimiento afrodescendiente. Un abrazo a todos por esa experticia y esas luchas. La oportunidad que nuestra líder de todos los tiempos, nuestra querida Elsie, esté en mesa. Ella ha sido impulsora, fundadora del momento más importante hoy de las luchas afrodescendientes, la reparación histórica y la Declaración Internacional de Derechos. Y entonces me gustaría que ella, que es protagonista, pudiera decir algo en torno a esto que ella misma está impulsando y donde las mujeres tenemos un liderazgo importante. En segundo lugar, yo quiero pedirle a todas las personas presentes que cuando hablen de la tierra, el cuidado de la tierra, no olviden que hay un antes y un después de la COP16. El considerar a los pueblos afrodescendientes como guardianes de la naturaleza, como guardianes también, como nuestra cultura ancestral no solo ha aportado, sino que está creando un nuevo paradigma de vida. Y con el amor que le tenemos a nuestras hermanas indígenas, quiero que recuerden también que son los pueblos indígenas y afrodescendientes lo que estamos pudiéramos decir en el epicentro de la lucha contra el extractivismo, contra la defensa de la tierra, a la que le llamamos Méfrica Ladina, por todo ese, en honor a Leila González, por ese intenso proceso cultural. Yo quería recordar eso, porque atendiendo a la filosofía africana del Ubuntu, soy porque soy, vamos juntas. Gracias, muchas gracias. Veo un montón de manos alzadas. Entre ustedes decidan quién va a hacer la pregunta. La que más alzó, más fuerte, pues aquí nuestra colega, la última, porque queremos hacer un cierre de oro con nuestras panelistas acá. Padiurshi Dioscujuy, Macuali Tonali. Derivado del perfil de las panelistas, me gustaría preguntarles, ¿cuáles serían las estrategias desde los cuidados para la participación política de mujeres indígenas y afrodescendientes? Muchas gracias, excelente pregunta. Vamos a devolver la palabra, digamos, básicamente en orden en el que estamos sentados. Solamente les recuerdo que tenemos casi 4 minutos. Yo no sé si nos van a sacar de esta sala o no, pero aprovechemos al máximo y escuchemos. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas por su presencia. Muy rápidamente, unos cuantos puntos de cierre. Primero, necesitamos financiamiento sostenible, previsible, suficiente para los cuidados, pero para todas las políticas públicas que pretenden transformar la vida de las mujeres y las niñas en toda su diversidad. Segundo, necesitamos cambio cultural. Efectivamente, no podemos hablar de los cuidados si seguimos pensando que es una responsabilidad única y exclusivamente de las mujeres. Es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y el Estado es garante de derechos. Tercero, necesitamos una transversalidad real que incluya a todas las mujeres diferentes, diversas, en sus diferentes territorios, sean rurales o sean urbanos, pero además necesitamos que los cuidados sean tenidos en cuenta cuando se habla de políticas educativas, de políticas laborales, de políticas de participación política, porque efectivamente no se puede estar participando en la vida pública si además una es responsable de atender a los papás enfermos, a los hijos chicos
o a la persona que por un momento Bueno. está enferma. Y finalmente, y lo dejo ahí, la formalización del trabajo de las mujeres que cuidan. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti, Bárbara, y gracias a ONU Mujeres. Voy con Otilia también un par de minutos para cerrar, y nos queremos seguir quedando aquí para escuchar. Otilia. Bueno, escuchando las preguntas, va a ser nuestro cierre, por supuesto, y no hay, digamos, una respuesta individual, sino que vamos a hacerla general. Yo creo que tenemos el reto en nuestras manos en relación a lo que es el cuidado y el autocuidado. Como les decía en mi intervención, este va a ser un trabajo titánico. Entonces, para mí, la primera estrategia es abrir una campaña de comunicación en relación al tema, colocarlo prácticamente en estudios, en documentos internacionales, nacionales, y por otro lado, fortalecer a organizaciones de sociedad civil con el propósito de que sean también multiplicadoras, ¿no?, del asunto. Por otro lado, tenemos que hacer una gran incidencia quienes son las o los rectores de la educación nacional de cada país y la educación superior, porque muchas veces se queda la educación superior creyendo de que todos lo saben. Olvídense, ahí también hay que entrarle, porque son los profesionales, son los decisores del Estado en algún momento, instituciones del Estado, tienen que estar dentro de este marco. Y por otro lado, yo creo que hay, digamos, grandes aportes que hemos hecho a las mujeres en general, y esos aportes también deben darse a conocer. Nosotros los pueblos indígenas hemos hecho grandes aportes también, sobre todo en el ámbito del cambio climático, con todos los aspectos de la resiliencia, pero también hemos hecho aportes de la salud, cómo cuidarnos en el ámbito de la salud, desde el nacimiento del niño, en el asunto del baño que usamos aquí en México, como también en Guatemala. Es una práctica ancestral, como es el uso de los temazcales y el uso de las plantas medicinales, con el propósito de que la mujer esté fuerte. Y por otro lado, ¿verdad?, como da uno a luz a los niños, obviamente los ilíacos se abren, entonces también hay plantas para irlas regresando, ¿no? Los alimentos, háganme favor, solo preguntémonos quién nos da los alimentos, quién cultiva los alimentos, más bien es el término. Los alimentos los cultivan las mujeres rurales, las mujeres indígenas y las afrodescendientes. La yuca, por ejemplo, mucho de las afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, esos tubérculos vienen de las mujeres. Yo creo que en este sentido tenemos que darle ese valor agregado. Y por otro lado, las iniciativas creadoras que hacen mujeres sembradoras de flores, por ejemplo. Nosotros tenemos una experiencia muy linda en Guatemala, mujeres jóvenes, emprendedoras, sembrando flores en su territorio porque es apropiado para el cultivo de las flores. ¿Y qué hacen? El uso de la tecnología, ofrecen sus flores, hacen arreglos florales y las mandan, ¿verdad? Entonces yo creo que también eso son aprendizajes muy interesantes en el ámbito del manejo del cuidado de las mujeres. Es muy fuerte el tema, entonces estamos empezando. Gracias. Gracias a ti, Otilia, de verdad. Muchas gracias. Le voy a dejar a Epsi al final porque le han hecho preguntas directas y específicas, y le daría la palabra ahora a Dalí y le va a seguir Grace después. Dalí. Sí, gracias. Bueno, yo me quedaría con alianzas estratégicas. O sea, tenemos que aliarnos las organizaciones indígenas, las organizaciones de mujeres afro, organismos especializados como ONU Mujeres, la CEPAL, las agencias de Naciones Unidas, pero sobre todo también involucrar a los tomadores de decisiones. Yo creo que eso es muy importante, y escuchar a las mujeres de territorio. Yo creo que ellas son las que lo están viviendo y quienes también tienen las soluciones de todos estos desafíos en que nos encontramos, pero también es muy importante promover la participación de las nuevas generaciones, de las juventudes también, juventudes afros, juventudes indígenas, y respetarnos en nuestra diversidad, ¿verdad? Porque aunque coincidimos en muchos puntos, somos diversas, y en esa diversidad hay que empujar los puntos en común. Me quedaría con eso.
Muchísimas gracias y gracias por ese llamado a la intergeneracionalidad, no sé si existe, ¿no? Y celebrar la diversidad y la diferencia para trabajar mejor juntos, unidad en la diversidad. Gracias por ese llamado, Dalí. Doy la palabra ahora a Grace, por favor, Grace. Sí, para seguir pensando en estrategias, a mí me gustaría resaltar la convergencia de las luchas. Porque cuando hablamos de mujeres rurales, por supuesto, hacemos una relación a la relación que mantienen las mujeres con la tierra, su presencia en entornos rurales, pero también hay varias variables que se atraviesan, su pertenencia a comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades montubias. Entonces, en estos espacios podemos ver cómo las problemáticas, cómo las necesidades y las luchas también se encuentran, y hay que seguirlo mirando de esa manera integral. Para hablar también de las estrategias, me gustaría volver a posicionarme en el tema del diseño de las mujeres rurales, para decir que una vez que se ha logrado la declaratoria, este es solo el inicio. Lo que viene es hacia adelante. Allí hay dos desafíos principales. En primer lugar, que esa declaratoria se convierta en política pública para que las mujeres rurales puedan acceder a servicios básicos, para que logren autonomía económica con créditos diferenciados, entre muchas otras estrategias que son necesarias para permitir la participación política y su participación en distintos espacios de toma de decisiones. Y el otro desafío es la socialización de la declaratoria, para que esas mujeres que se encuentran en cada rincón de la ruralidad sepan que existe esta nueva herramienta, este nuevo mecanismo, y sigan impulsando desde lo local y sigan presionando a nivel de los estados para que esta declaratoria se haga realidad y se convierta en agenda. Y finalmente resaltar el tema de la articulación, que creo que es el gran aprendizaje también que nos ha dejado el alcanzar esta declaratoria, la participación de distintos organismos, de distintos actores, la suma de voluntades que en este momento están permitiendo que la Red LAC con contactos no solo en las Américas, sino en el continente europeo, en África, contactos que ya se han ido abriendo, se encuentra en este momento presionando por avanzar hacia la mundialización de la declaratoria. Muchísimas gracias, Grace, y como lo has dicho, la declaratoria de la década es el inicio de un largo, demandante y exigente y convocante proceso, así es que gracias por eso y por señalar los puntos en los que se quiere centrar la década y por supuesto hacer que cada mujer de la ruralidad conozca que están a través de la Red LAC volviendo lo invisible visible. Ya te vi, Luzaro, ahí está la gran Luzaro, súper ocupada y demandada, pero ahí está paradita y es un honor tenerte aquí, querida Luz. Vamos a cerrar este diálogo que ha sido, pero realmente apasionante, enriquecedor, con Epsi Campbell. Epsi, tus palabras para cerrar este espacio. Primero que todo, yo quisiera volver a agradecer a todas las que están, que sacaron el tiempo para que pudiéramos compartir, y de nuevo a GWL por esa capacidad de lo que sigue. Yo quisiera decir que estamos en el final de una etapa y en el inicio de la otra, y nosotras las mujeres lo vamos a entender mejor que nadie. Estamos literalmente pariendo una nueva generación. Estamos pariendo una nueva generación. Y nosotras sabemos del dolor que significa parir. Y eso es lo que estamos mirando hoy con la humanidad. Y está en nuestras manos entender que el desarrollo humano sostenible debe tener como parte de su columna vertebral los cuidados de las personas, de los recursos naturales y la garantía de la sobrevivencia humana en el sentido, querida, de Ubuntu. Ese es un sentido que nos da la posibilidad de perpetuar, de entender que lo que estamos y que somos parte de un colectivo, somos parte de una gran tribu y quienes lo entendemos mejor somos las mujeres. Entonces yo quisiera en esa lógica de entender en lo que estamos, entender que estamos en una lógica de una corresponsabilidad real, de un diálogo de diferentes pero iguales,
diferentes en identidades, en realidades, en perspectivas, pero iguales en derechos. Y yo creo, y me parece que esta es la semilla que podemos dejar sembrada aquí, que es la necesidad de hacer un pacto. Nosotras estamos aspirando al nuevo pacto de la sociedad, el nuevo pacto donde todas tengamos la misma silla, no una más grande y otra pequeña, no esperando que la silla de la mesa se derrame en unas partes para que los de abajo puedan coger. Un nuevo pacto entre las mujeres, los hombres y los pueblos, pero podemos empezar con el pacto entre las mujeres. Y creo que el gran desafío que tenemos para no solo resistir en la situación que estamos, sino para trascender como parteras, ayudar a la humanidad a sacar esa criatura y que esa criatura sea una criatura que garantice dignidad y justicia para todas las personas y cuidado para los recursos y esa economía de la dignidad y la vida. Nosotras podemos hacer ese pacto entre diversas, ese pacto que reconoce que unas han estado más atrás que las otras, ese pacto que no está pensado solo en nosotras mismas, está pensado en la humanidad toda. Ese pacto que reconoce a las mujeres rurales, a los pueblos, que reconoce a los pueblos afrodescendientes, que reconoce el rol que hemos tenido nosotras, las mujeres afro. Y es que cuando uno está en la base, cuando no hay nada más abajo, cuando nosotras subimos, todo mundo sube. Y lo que queremos es justamente eso. Entonces creo que esa corresponsabilidad y ese pacto nos va a permitir hablar con el sector privado, con la comunidad internacional, pensar en corresponsabilidades y costos, incluso sabiendo que no todo tiene precio, porque no podemos caer en esta lógica de la economía occidental en donde todo tiene que tener un precio para tener valor. Hay muchas cosas que tienen valor y no tienen precio. Y un enfoque, por supuesto, intergeneracional, interseccional, con políticas diseñadas para entender las realidades de cada quien y con pertinencia cultural y territorial. La respuesta es que hagamos los pactos entre nosotras para demostrar que se puede. No solo trabajando desde los lugares, la sociedad por un lado, la otra, porque lo sabemos nosotras dos. Un día estamos en un lugar sirviendo y otro día estamos en otro. La diferencia es que no dejamos las banderas. La diferencia es que cuando no tenemos el puesto no nos quedamos diciendo y criticando a las que tienen el puesto y no están haciendo. Es que desde el lugar en donde estamos podemos pactar entre mujeres. La nueva sociedad, la sociedad que pone en columna vertebral los cuidados de la vida y la sobrevivencia humana, la nueva sociedad desde el principio Ubuntu, parte del acuerdo entre nosotras las mujeres. Muchísimas gracias. Wow. Gracias, Epsi, pero gracias a todas, a las del panel, a las que están aquí, a todos los que han participado de este espacio de diálogo tan potente, tan enriquecedor, y yo creo que nos llevamos esa tarea de parir un nuevo pacto social, y ese pacto empieza con nosotras, entre nosotras, siguiendo el principio maravilloso de Ubuntu. Gracias a GWL Voices, a su equipo, Andrea, Ivana, a todas las que no están aquí y que han hecho esto posible. Gracias por esa alianza estratégica con FILAC, con ONU Mujeres, y a seguir, a parir ese nuevo pacto social. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí, y bravísimo. Una foto. Paradas ahí.